Una duda común en la sala de guerra surge cada vez que publico videos sobre aviación de la Primera o Segunda Guerra Mundial. Es la siguiente: ¿cómo es que esos aviones disparaban las ametralladoras a través de la hélice, del motor? ¿Cómo hacían eso sin disparar a su propia hélice y sin causar, claro, su propia caída? Incluso algunos comentarios dudan de que eso sea posible. Pero hoy les voy a explicar cómo fue posible eso, cómo se perfeccionó y se utilizó hasta el final, y fue descartado simplemente porque se volvió una tecnología obsoleta. Primero, para que entendamos el problema, vamos a entender el escenario que produjo esta tecnología. Los aviones fueron inventados en la primera década del siglo XX. Todavía queda abierta la discusión sobre el verdadero pionerismo de los Wright, de Santos Dumont y de otros creadores. Quizá ni sepas que existe, pero también disputan la creación de la aeronave poco después de que esos primeros aviones se volvieran algo relativamente seguro y fácil de operar. El ejército de los Estados Unidos en 1912, que por cierto había comprado su primera aeronave apenas unos meses antes, colocó una ametralladora en el avión por primera vez. De hecho, ese montaje ocurrió de forma bastante improvisada, bastante poco tradicional, simplemente al frente del pasajero que estaba al lado. Entonces, en ese vuelo, ese pasajero activó esa ametralladora disparando contra un pedazo de tela blanca que estaba en el suelo, claro, simulando un objetivo. Y cuando el avión aterrizó, se fue ahí la contabilidad de cuántos disparos se habían hecho y cuántos realmente habían alcanzado la tela blanca. Se determinó que cerca del 12% de las balas alcanzaron el objetivo. Entonces, eso despertó la curiosidad de mucha gente, que empezó a preguntarse si realmente era viable y posible montar un arma en una aeronave. 2 años después comienza la Primera Guerra Mundial, y los países que estaban compitiendo en esa disputa, todos usaron aviones, pero aún sin saber cómo militarizar esos aviones propiamente. Los aviones, en esos primeros meses, se usaron casi exclusivamente para funciones de reconocimiento y también como observadores de artillería, algo que los globos ya hacían desde el siglo anterior. Las primeras bombas fueron lanzadas desde aeronaves, fueron lanzadas de forma manual. El tipo tomaba la bomba con la mano y la soltaba afuera, cayendo e impactando en el objetivo. De la misma manera, las primeras armas de fuego que se dispararon en la Primera Guerra Mundial desde aeronaves eran armas de uso personal, como pistolas, que los propios pilotos llevaban para su autoprotección, en caso de que cayeran detrás de las líneas enemigas. Así fue como esos aviadores comenzaron a dispararse entre ellos. De pronto, alguien pensó en poner ametralladoras en esos aviones. Como el motor iba adelante, después intentaron montarlas con un artillero mirando hacia atrás. Ese tipo se sentaba detrás del piloto, en medio de un disco, en medio de un aro, y su ametralladora estaba montada sobre ese aro. Incluso podía disparar en un campo de tiro amplio. Pero incluso esa solución no resultó muy satisfactoria para los aviadores, que morían de ganas de disparar a los aviones enemigos, apuntando su propio avión contra el enemigo. Y no solo una ametralladora que quedaba atrás, sobre la cual ni siquiera tenían control directo. Y fue para solucionar ese problema que los primeros intentos ingeniosos empezaron a desarrollarse. La que vale más la pena destacar fue la que realizó el francés Roland Garros. Ese mismo tipo que hoy tiene su nombre asociado al gran torneo de tenis y que puede que no lo sepas. Además, fue piloto de combate en la Primera Guerra Mundial y buen amigo del diseñador aeronáutico Raymond Saunier, uno de los propietarios de Morane Saunier, fabricante francés de aviones de combate en ambas guerras mundiales. Y Garros desarrolló la instalación de unas placas metálicas que quedaban ahí, a media altura, en las palas de la hélice, o justamente a la altura de la ametralladora. Y esas palas metálicas tenían la función de desviar los disparos que impactaran directamente ahí en la hélice. Probó esa solución en vuelo y combate, obteniendo muy buenos resultados. Y mezclados ahí, no fue tan eficiente como él pensaba. Aunque gran parte de los disparos hechos por la ametralladora realmente pasaron entre la hélice. Pero ese sistema era bastante incómodo y también propenso a fallas catastróficas, así que no era algo permanente. Roland Garros ideó una mejor solución para el problema de los disparos a través de la hélice. Y luego, él fue a investigar algunas patentes que habían sido aprobadas en los años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial, pero que nunca habían resultado en nada. No eran viables. Ningún prototipo funcionó.
Él vio esos planos y de pronto tuvo una idea. Y empezó a montar en su avión un prototipo de un sistema de sincronización de disparo con la hélice. Debo resaltar que eso aún no era un sistema funcional. Garros estaba haciendo las primeras pruebas de una idea suya. Pero el 18 de abril de 1915, él estaba regresando, volando sobre territorio ocupado por los alemanes, y fue derribado. Pero logró hacer un aterrizaje forzoso y trató de destruir su aeronave, que contenía ahí el prototipo de su valioso nuevo sistema, que también debía ser un secreto de Estado. Pero no logró destruir toda la aeronave, siendo capturado por los alemanes y llevado a la cárcel. Cuando fueron capturados y llevados a pies a Alemania, esos restos de la aeronave de Garros, con ese nuevo sistema, fueron mostrados a un joven ingeniero de origen holandés que trabajaba en Alemania, llamado Anthony Fokker. Fokker tenía solo 25 años de edad y desde hacía algunos meses él estaba pensando en una solución para resolver el mismo problema que Garros estaba intentando solucionar. Y cuando vio ese prototipo en esa aeronave semidestruida ahí, tuvo la inspiración final para crear su propio sistema. Finalmente, un sistema de sincronización de disparo del arma a través de la hélice, al que llamó Stangensteuerung. Seguramente deben estar pensando que ese sistema interrumpía el disparo de la ametralladora cuando la hélice pasaba por enfrente, pero no es el caso y te voy a explicar por qué. Estas ametralladoras alemanas en general eran las Maschinengewehr, 8 Maschinengewehr Art, que tenían una cadencia de disparo de alrededor de 8 disparos por segundo. Pero los motores usados por Fokker en sus aeronaves giraban a una frecuencia mucho más rápida que eso, haciendo bastante posible que la gran mayoría de los disparos de la ametralladora fueran interceptados por las élites. Entonces, para que empecemos a entender este sistema, vamos a partir del principio de que la ametralladora en las aeronaves, que es un arma automática, pasó a ser utilizada como un arma semiautomática. Y para explicar una parte muy importante de este sistema, tal vez sea interesante usar la analogía de la mecánica de los automóviles, especialmente allá en el eje de levas en la cabeza del motor, que tiene esos discos irregulares que llamamos levas o excéntricos. A medida que ese eje gira, va forzando la apertura y el cierre de las válvulas. Y el sistema del Fokker usa un principio muy parecido. Justo detrás del eje del motor aeronáutico, Fokker adaptó un gran disco, Kami, con 2 salientes que quedaban a 90 grados en relación con las palas de la hélice. Y allá en la ametralladora, él adaptó en el gatillo una varilla que debía llegar hasta encima de ese Kami, con una protuberancia hacia abajo durante todo el vuelo, o normalmente, esa protuberancia quedaba separada, no tocaba el Kami, dejando la ametralladora quietecita. Cuando el piloto encontraba el objetivo y quería disparar, primero apuntaba toda la aeronave hacia el objetivo y entonces apretaba su gatillo. Su gatillo entonces hace que esa varilla baje y toque el Kami que está montado detrás del motor. Entonces, cuando esa protuberancia que está a 90 grados de la pala de la hélice toca esa varilla, activa el arma. Y el arma entonces dispara, mientras la hélice está hasta 90 grados fuera del campo de tiro. Ese proceso se repite durante todo el tiempo del combate, en que el piloto quiere disparar una ráfaga contra el enemigo. Ese sistema de Anthony Fokker entró en combate en julio de 1915, apenas 60 días después de la captura del Garrot, armando los Fokker-Eindecker o monoplanos Fokker, lo que llevó a un periodo de 6 meses de supremacía aérea en el cual los pilotos alemanes tuvieron una inmensa ventaja sobre los aliados. Y ese periodo se conoció como el flagelo de los Fokker. Ese sistema alemán era muy básico, pero funcionaba, aunque tuviera que ser calibrado para cada aeronave individualmente y eventualmente en los meses siguientes. Los ingleses y franceses capturaron aeronaves alemanas con este sistema y desarrollaron sus propias versiones años después. Y terminaron haciendo que el sincronizador de ametralladoras a través de la hélice se convirtiera en un estándar para ambos bandos del conflicto. Hasta el final de la Primera Guerra Mundial, los propios alemanes desarrollaron sistemas mejores a lo largo de los últimos años de la guerra. Y al final de la guerra, allá por 1918, ya estaban a punto de cambiar el sistema mecánico e hidráulico que utilizaban como accionador por un sistema eléctrico. Ese sistema eléctrico solo fue recuperado en Alemania. La Luftwaffe, fundada en 1935, equipó a todos sus principales cazas con ese sistema hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Lo curioso es que el sistema de sincronización a través de la hélice
empezó a quedar en desuso ya a finales de los años 30. Aquí en Occidente, aunque alemanes, italianos, japoneses y rusos siguieron usando el sistema hasta el final de la guerra. Pero en Occidente se dieron cuenta de que ese armamento de .30 en calibre de fusil sería insuficiente para derribar esos nuevos grandes bombarderos cuatrimotores hechos de metal. Entonces, los diseñadores de aviones de caza empezaron a concentrarse en montar armamento pesado en calibre .50 solamente en las alas del avión. Tanto que te das cuenta de que el último caza estadounidense que usaba armamento encima del motor, disparando a través de la hélice, fue el Curtiss P-40. En los años inmediatos después de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos todavía utilizaron el sistema en sus cazas de primera línea Lavochkin y Yakovlev, pero el sistema fue retirado permanentemente con la introducción de las aeronaves a reacción. Entonces, pues, ¿te gustó la explicación? Si te gustó, comparte este video con tus amigos. No olvides dejar tu like aquí abajo y también deja tu comentario diciendo qué te pareció. Yo me despido por ahora, un abrazo y hasta la próxima.